¿Ves cómo varía? Es positiva con mucha fuerza. Ahora retrocedemos. Negativa, mira. Aquí está el límite. Allí tenemos un punto, allí tenemos otro. Un tercero y un cuarto. Los animales evitan este lugar, lo rodean, y el ganado no pasta aquí. Sí, hay una energía desconocida que, como demuestra la experiencia, afecta a la gente de forma negativa. Te cambia el pulso. El ritmo de los latidos, te quedas sin aire, empiezas a sudar. No te aconsejo que te quedes aquí más tiempo, pero ya ha sido perjudicial. Venga, vámonos de aquí, a un sitio normal, donde ninguna fuerza nos influya y actúe sobre nosotros. La descripción de Ashasha del choque de este ovni fue apoyada por un habitante del pueblo cercano de Sotnia, que al ver a Ashasha nos contó su relato sobre el avistamiento del choque por su ventana, que da a este lugar a menos de 180 metros. Примерно часа 4-5 вечера. Вторая половина дня. Eran las 4 o las 5 de la mañana, muy tarde, y de repente mi madre gritó. Dijo, mira eso. Había una especie de bola, una esfera volando. Después dijo, seguro que es un platillo volante. Era una esfera roja, grande y enérgica. La esfera sobrevoló las vías del tren y descendió hasta el valle del río Skutnia. Allí abajo, más allá del río. Los expertos como Ashasha creen que los hechos ufológicos como este choque o el choque en 1948 del Roswell ruso, aunque se abriera una caja de Pandora sobre el Kapustin Yar, lo que desembocó en lo que algunos llamaron una guerra en los cielos de Rusia. Los pilotos solían recibir órdenes desde tierra para que defendieran el espacio aéreo y para que abatieran a los ovnis. Otras veces el ovni era quien empezaba terribles ataques. Lo que más me intriga acerca de los rusos son las supuestas luchas aéreas entre ovnis. He leído testimonios al respecto. Algunos luchaban en el aire. Quizá la prueba más irrefutable de los choques entre MiG soviéticos y ovnis sobre Kapustin Yar procede de primera mano de la piloto de pruebas más famosa, Marina Popovich. Una heroína nacional, una cosmonauta. Quizá la Chuck Yeager de Rusia. Marina afirma haber presenciado verdaderos enfrentamientos entre pilotos soviéticos y ovnis. En 1964 se produjo un choque durante una mira de entrenamiento soviético. Alexander Kapagan era el comandante de un escuadrón y el instructor de pilotos en una de las escuelas de vuelo. Un día estaba volando con un cadete y fueron atacados por un ovni y cayeron haciendo una espiral. En otra expedición secreta en febrero de 1980, la coronel Popovich se enfrenta a múltiples objetos no identificados en los cielos de Rusia. Vi 3 bolas de fuego, 3 luces increíbles formando un triángulo. Las vi pasar rápidamente. Otro piloto de pruebas de MiGs, el coronel Vyatkin Lev Mikhailovich, accedió a contar en primera persona y en primicia para nuestras cámaras su experiencia. 7 de agosto de 1967, 6:30 de la tarde. El coronel Mikhailovich informa de que su MiG ha sido atrapado súbitamente en pleno vuelo por un ovni. Cuando estaba haciendo un giro hacia la izquierda, de repente vi una luz que venía de arriba. Aquel gran disco empezó a encenderse poco a poco y solo me dio tiempo a inclinar rápidamente el avión, pero el ala golpeó el haz de luz. El avión tembló y los niveladores y las agujas empezaron a moverse de derecha a izquierda. Es como si el rayo de luz se desintegrara en pequeños puntos de luz. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando mi técnico Mijail me dijo, Lev Mikhailovich, el ala del avión está brillando? Al parecer estuvo posteriormente durante una semana en el hangar y el ala izquierda no dejó de emitir una luz blanca. Lavaron el ala con queroseno y poco después el brillo desapareció. Por suerte, el encuentro del coronel Mikhailovich con un ovni sobre el cielo de Kapustin Yar en la década de los 60 no tuvo un final tan fatídico como el famoso choque de 1948 en ese mismo cielo. No, no me asusté, me sorprendí. Me dejó atónito especialmente que el rayo de luz resultara ser compacto, porque sentí el impacto.
Mientras seguían llegando informes ufológicos al gobierno soviético procedentes de oficiales civiles y militares, la KGB se empleaba a fondo para ocultar los informes, silenciando a aquellos que los habían elaborado y habían tomado medidas contra la prensa. Pero mientras tanto, la agencia espía estaba creando un informe oficial sobre actividad ufológica en la Unión Soviética llamado el Archivo Azul de la KGB. Estados Unidos nunca entenderá esto, porque hay que estar dentro de la KGB para conocer el poder que tenía. Y durante la época de Stalin, la KGB era increíblemente poderosa. Escrito e investigado a lo largo de los 20 años que separaban los años 60 de los años 80, el Archivo Azul de la KGB era uno de los estudios oficiales más profundos sobre ovnis encargado por un organismo gubernamental en ningún país. El Archivo Azul de la KGB es una colección de documentos de 124 páginas publicada en 1990. Creo que esto no es todo lo que ha visto la KGB, y no soy el único que lo cree. El Archivo Azul recogía miles de informes sobre avistamientos ovnis, sobre combates aéreos y sobre accidentes, y todo descrito con gran lujo de detalles. Según el Archivo Azul, el 21 de marzo de 1990, los residentes de una docena de ciudades rusas no muy lejos de las puertas de Kapustin Yar fueron testigos del mismo avistamiento del ovni entre las 10 y las 11:30 de la mañana. A continuación se incluye un extracto escrito de un oficial de asuntos internos de la KGB. Tras obtener información precisa, se estableció que un número destacado de residentes de ciudades cercanas había visto con sus propios ojos un ovni, y en algunos casos dos. Uno de esos testigos había visto un rayo de luz que salía del objeto y que iluminaba la superficie de la Tierra. Si hay tantos rumores y se comenta tanto sobre ovnis, más tarde o más temprano el gobierno hablará con su departamento de inteligencia para ver qué está sucediendo. Y la KGB tuvo que crear ese archivo con todas las publicaciones de lo que habían visto los testigos o que creían haber visto. ¿Es posible que aquel accidente de 1990 haya sido una simple prueba militar enviada desde el suelo, desde Kapustin Yar? ¿O se trata quizá de otro accidente relacionado con ovnis? Si la Unión Soviética no hubiera sucumbido bajo su propio peso a principios de la década de los 90, los escalofriantes relatos que acabamos de oír de encuentros en primera persona y cerca de Kapustin Yar habrían permanecido como un peligroso secreto más de la era soviética. Es diferente porque el momento también lo es. Si hablas con alguien de una generación pasada, sí, claro, no cabe duda, pero hoy en día es totalmente distinto. Las generaciones jóvenes actuales viven en otro tipo de sociedad y disfrutan de mucha más libertad. Esta nueva libertad en Rusia ayudó a los productores de este programa a adquirir a través oficiales estas imágenes soviéticas que vamos a ver. A lo largo de las décadas de los 50 y de los 60, el ejército soviético experimentó una serie de lanzamientos de cohetes fallidos y de pruebas de misiles fallidas que llevaron a un desastre tras otro en la base. ¿Eran simplemente accidentes o represalias de los ovnis? He oído una historia que es posible, y no suelo hablar de leyendas. Los alienígenas hicieron explotar 4 vehículos de lanzamiento soviéticos porque no dejaron de intentar abatir platillos volantes. Escondido durante 45 años, un cámara militar soviético grabó los efectos posteriores de lo que parecían ser 2 ovnis con forma de bolas de fuego que se sabe que chocaron en Kapustin Yar el 3 de junio de 1960. Por lo que podemos determinar, es la primera vez que alguien que no pertenece al ejército soviético o a la KGB ve estas imágenes. Se ve a 3 bomberos del Ejército Rojo huyendo de esta inmensa bola de fuego que, según los informes, siguió aumentando de tamaño y causando otras explosiones masivas en la zona durante más de 1 hora. Se cree que uno de los ovnis, en forma de bola de fuego, destruyó 3 cohetes rusos en sus plataformas de lanzamiento, mientras que otro alcanzó un depósito de combustible de un cohete. Todos los objetivos estaban a pocos metros de las instalaciones de investigación subterráneas para ovnis de Sitkur. Los restos carbonizados de los 2 ovnis que habían sido vistos aquí fueron enviados rápidamente a la base de Sitkur. Imaginemos la Tierra como una colonia subdesarrollada.
Y al igual que Estados Unidos y la Unión Soviética libraron guerras políticas cruzando mares, imaginemos que los alienígenas quieren nuestros recursos y que están luchando por la Tierra igual que Estados Unidos y la Unión Soviética se pelearon por territorios después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que todos aquellos acontecimientos tan sorprendentes hayan quedado a la sombra de la opinión pública durante tantos años? En la época anterior e inmediatamente posterior a Stalin, todo estaba restringido, por lo que no se permitía hablar de esto. En la época de Stalin, simplemente te mandaban a la cárcel. ¿Es posible atribuir todos estos relatos sobre ovnis y el rastro desvelado de pruebas de ovnis a una explicación lógica? ¿O puede que estos extraños acontecimientos pasen de verdad en Rusia? Una corresponsal de uno de los periódicos estadounidenses de mayor tirada dice que sí. En mayo de 2005 llegaron unos informes a la oficina de Moscú en Los Angeles Times, según los cuales un lago a unas 3 horas de Moscú había simplemente desaparecido. Fuimos allí porque oímos que había desaparecido y pensé, esta historia no me la creo. Kim Murphy visitó la zona días más tarde. Su relato fue publicado en la página frontal del periódico el 27 de mayo de 2005. Llegamos allí y vimos aquel inmenso agujero vacío en el suelo. Los únicos testigos oculares que vieron lo que había pasado describieron que habían ido al lago y que empezó un remolino de agua, algo parecido al agua que se va por un lavabo haciendo círculos con fuerza, y que así, poco a poco, desapareció. Desde lagos que desaparecen a bolas de fuego en el cielo, pasando por ataques documentados de ovnis con forma cilíndrica, Rusia sigue siendo una tierra de increíbles misterios. A día de hoy todavía continúan los trabajos de investigación en Kapustin Yar y en Sitkur, y la base sigue siendo un potente centro neurálgico para la actividad ufológica. Uno de los investigadores, en 1989, se produjo un accidente en Kapustin Yar, y más recientemente, los restos de un choque en Polonia en 1997 se trasladaron a Kapustin Yar para ser analizados. Algunos de los movimientos políticos recientemente realizados por el presidente Vladimir Putin han hecho que desde Occidente algunos acusen a este gobierno de cerrar el telón de acero una vez más en la vibrante Rusia actual. Día tras día la gente se cuestiona y se preocupa, pensando si la Rusia de Putin es una Rusia mucho más autoritaria que la de Yeltsin. Saben que la información sobre ovnis no está tan disponible en Rusia con la misma facilidad que antes. En una sociedad abierta se pierde la capacidad de controlar los secretos. Putin salió de la KGB. Está viendo cómo mucha información valiosa y una tecnología valiosa están pasando a fuentes privadas. La Unión Soviética está cerrando puertas, está cerrando muchas zonas, pero dando el tema de los ovnis. Puede que se tarde mucho hasta que se cierre el telón sobre los laboratorios subterráneos ocultos y las guaridas de esta legendaria Área 51 de Rusia. Solo hemos empezado a escarbar la superficie de los sorprendentes misterios del Roswell de Rusia. Las peticiones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Ver para creer.